Buen día con todos. Bienvenidos a un programa más de Enfoque al Desarrollo. El tema de hoy es pérdidas como consecuencia de la erosión regresiva del río Coca. Este fenómeno natural provocó la suspensión de las operaciones del sistema de oleoducto transecuatoriano, del oleoducto de crudos pesados, del poliducto Chuchufín-Quito desde el 8 de diciembre. Esta para del transporte de petróleo afecta a toda la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera. Es así que la producción petrolera está disminuyendo drásticamente. Las refinerías entraron a una paralización paulatina y el país necesitará importar más combustibles. Para tratar este importante tema, le invitamos al ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero. Buenos días, ingeniero. Economista, muy buenos días. Un saludo cordial a toda su teleaudiencia y estamos a la hora. Ingeniero, un poco para ubicarnos en contexto, ¿qué sucede con esta erosión progresiva? ¿Qué se entiende por erosión progresiva? Uno de los modos más económicos de transportar el petróleo y el gas sigue siendo, por hecho, los oleoductos y gasoductos. Quiero partir de allí. Y definitivamente, en el mundo, existen oleoductos de más de 8,000 kilómetros de distancia. Y voy a hacer esta comparación por lo siguiente. Como es el caso del oleoducto este-oeste en la China, que comienza en Shanghái y termina en Shanghái. Aquí mismo en la parte de Brasil nosotros tenemos el oleoducto de Gasum, de casi 4,800 kilómetros de distancia, y digamos entre el grupo de los grandes oleoductos por las distancias en el mundo, de los 10 más grandes o largos oleoductos, podemos entender el del Nord Stream, que comienza en Rusia y termina en Alemania. ¿Por qué hago este contexto? Porque nuestro oleoducto de casi 500 kilómetros, por hacer una cifra total, desde el año 72, cuando entró en funcionamiento, ha tenido una data, es decir, en los 49 años del oleoducto, del SOTE, ha tenido una data que en reparaciones, primero ha tenido 75 roturas, históricamente. Una data de casi 390 días que se han perdido en reparaciones y casi 750,000 barriles, que es lo que se ha derramado efecto de las diferentes circunstancias que se han dado en el SOTE. Pero también ha transportado más de 5,322 millones de barriles. ¿Por qué hago esta referencia? Porque definitivamente esta industria hay que entender que cuando crece la producción tiene que ir de la mano del transporte. Y el transporte va de la mano del almacenamiento. Es decir, el transporte realmente viene a ser las arterias de la industria y el almacenamiento es el pulmón de la industria. Y eso deben entender toda la gente que está dentro de la industria petrolera. Es decir, la importancia que tiene la fase de transporte, yo diría que es la misma que tiene la fase de producción y también la misma que tiene la fase de industrialización. Pero definitivamente cuando se habla o se proyecta o se planifica incrementar producción petrolera, automáticamente tiene que planificarse o pensar en cómo está la infraestructura de transporte y almacenamiento. La fuerza mayor, desde mi punto de vista, se define sencillamente tras una catástrofe, las catástrofes que no son advertidas. En el año 87, recordemos, cuando hubo 2 terremotos a renglón seguido el mismo día en la zona del Reventador, eso colapsó 70 kilómetros de la línea del Sol, lo cual al país le dejó casi 5 meses sin poder bombear y lógicamente las pérdidas que significaron. Cuando de igual manera, una coincidencia, el precio del crudo internacional estaba en un buen momento en cerca de $22. Porque recordemos que en el año 85 hubo una caída estrepitosa del precio del petróleo que llegó a los $12. La fuerza mayor, desde mi punto de vista, sí hubo en ese entonces, porque fue un terremoto que definitivamente nadie lo puede advertir. La industria petrolera
maneja dos conceptos que son importantes: prevenir y corregir. Prevención. Este tema que se está dando en la zona esta, justamente, es una situación que se ha venido dando, yo diría, varios años atrás. Pero definitivamente no han tomado con la seriedad del caso o no han manejado con la responsabilidad del caso las diferentes autoridades esta situación. Ahora, las consecuencias definitivamente no solamente son desde el punto de vista económico, que es lo principal. Las consecuencias definitivamente vienen hasta desde el punto de vista, yo diría, de imagen del país. Porque mire, esas industrias definitivamente se manejan con muchísimo aspecto desde la parte de la buena reputación, la buena imagen. Y usted la buena reputación, la única forma que uno puede identificarla o exponer al mundo es a través justamente de los buenos manejos. Sí, definitivamente. El contexto de la reputación de las empresas, especialmente dentro de la industria de petróleo y gas, está marcado por los buenos manejos. Y eso inclusive ayuda a crear estos escenarios de confianza que es en los que está empeñado el actual gobierno. Entonces, regresando puntualmente a la problemática que tenemos al momento, las pérdidas que se van a producir, que no solo es el parar bombeo o no solo es el apagar pozos, porque cuando usted apaga los pozos petroleros, definitivamente hay un agravante, que cuando se los quiere reiniciar nuevamente, primero se demora de 2 a 3 meses dependiendo de la caracterización del yacimiento, y en segundo, lógicamente, por los niveles altos de agua, y definitivamente es costoso. Por eso es que hay el caso, por ejemplo, en Argentina, recordemos que cuando se llegó a esta fase a obligadamente querer apagar pozos petroleros por temas justamente de precios, todas las empresas evitaron, es decir, llegaron a puntos preferibles de bajar los precios, de dar crédito en el crudo, pero no apagar los pozos petroleros. Bueno, yo he recomendado que se debería aprovechar estos momentos que se están apagando pozos o se están desconectando campos para realizar mantenimiento de líneas de flujo, que es otro tema importante. O sea, del mal momento, bueno, hagamos también algo o aprovechemos las circunstancias para dar mantenimiento a las líneas de flujo que en nuestros campos petroleros están totalmente abandonadas. Ahora, el problema de no entregar el crudo, especialmente a los compromisos que ya existen de las preventas, también no es tan fácil. Existen, lógicamente, existen contratos que están ya en marcha y hay que entender lo siguiente, que de las refinerías que existen en el mundo, que son aproximadamente 680 refinerías, cada refinería está diseñada para un tipo de crudo. Y cuando hablo de un tipo de crudo, no necesariamente que sea liviano, pesado o extra pesado, sino que a lo mejor dentro de los livianos debe tener características X y Z. Es lo que nosotros llamamos el ASAI dentro de la identidad del crudo para refinación. Entonces, no es tan fácil, porque hay que entender que estos comercializadores o traders hacen lo que nosotros conocemos como las ventas a futuro, es decir, el crudo que se va a colocar en refinerías en el mes de enero prácticamente ya está comprometido en el mes de diciembre. Y decirle a un refinador, por las circunstancias que sean, que no va a poder abastecerle, le pone en serios aprietos o problemas, porque el refinador también tiene compromisos de entrega. Y el refinador no puede reemplazar fácilmente el tipo de crudo, tiene que comenzar a buscar crudo de las mismas características, y eso definitivamente le va a encarecer. Entonces, claro, la línea de consecuencias es larga. Ahora, de esa línea, ¿hasta dónde nos afecta el Ecuador? Bueno, eso ya tendría que verse, pero hasta ahí llega. En el caso de nuestras refinerías, definitivamente, si bien es cierto, las cargas de nuestras refinerías, diría que no llegan con respecto al consumo diario de combustibles, no llegan, yo diría, a un 40%, porque el resto importamos, pero sin embargo, no dejan de ser importantes. Porque si vamos sumando el lucro cesante que se va a ir dando en cada una de estas etapas que he determinado, va a ser un tema financiero que definitivamente va a afectar. Desde el punto de vista, llamémosle económico. Sí, hay la para de producción petrolera, de transporte, ¿no es cierto? La refinación ya anuncian de que va a haber una para progresiva de la refinación petrolera. Todo esto genera pérdidas. ¿Se recuperará esto o no? ¿O esta pérdida ya no se recupera? Hay varios conceptos. Yo todos los conceptos que he escuchado los voy a respetar, pero algunos no estoy de acuerdo.
Primero, cuando usted no produce un barril de petróleo, usted nunca recupera, desde mi concepto, desde mi punto de vista, ¿sí? Sin embargo, he escuchado yo a autoridades que han dicho que se va a recuperar. Definitivamente, otros conceptos dicen que no se pierde nada porque el petróleo sigue ahí. También, desde mi punto de vista, sigue siendo pérdida. Porque usted sabe que la operación, que es diaria, tiene un costo. Es decir, por donde le veamos desde el punto de vista económico, definitivamente se pierde. Pero más allá de eso, el tema sería, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son las soluciones que se tienen que dar? En varios medios, yo he observado el tema este, y pongo el ejemplo del año 87, que eso sí fue fuerza mayor, sin querer de ninguna manera entrar a campos políticos, porque no es mi línea, pero lo que ha sucedido ahora, definitivamente sí se pudo evitar. Sí se pudo evitar. Pero estas lecciones, que nos van a costar muy caros al país, que no estamos de acuerdo, porque se entendería que las autoridades que van a estas áreas son gente especializada y conoce la industria. Mire, el área de transporte, el negocio de transporte y almacenamiento, vuelvo y repito, es tan bueno como los otros negocios. Nosotros tenemos el caso de OCP. Mire, OCP está a 2 años de revertir la infraestructura, 20 años de Estado, y es una empresa que como empresa privada, lógicamente, ha modelado su negocio y ha crecido, a tal punto que el crecimiento en el negocio de OCP ha sido, como le llamo yo, de una manera horizontal. ¿Qué significa eso? Acaban de construir un terminal en Punta Gorda, en Esmeraldas, para que entren buques que pueden llevar hasta 2 millones de barriles. Y le están dando el servicio gratuito, entre comillas, a Petroecuador, de que su crudo desde Balao lo bombee, porque en Balao recordemos que tenemos para que entren buques de una capacidad de hasta 700,000 barriles, para que bombeen hacia Punta Gorda sin ningún costo. Pero cuando cargan hacia los buques, esos 2 millones de barriles pagan 0.37 centavos por barril a OCP. Les pagan todo, lógicamente, las empresas, los dueños del crudo. Entonces, mire, son modelos de negocios que si usted los analiza, bueno, desde el concepto de vista empresarial muy bien manejados, han hecho inversiones, totalmente de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que estas áreas de transporte, si se las maneja bien, son rentables. Y ese es otro de los temas que tenemos que también enfocar en la industria petrolera, en Petroecuador. Que no solo sea la vara que le mide la producción, porque estamos acostumbrados a que si cae la producción o baja la producción, la empresa está mal, o si sube, bueno, está en buen camino. Pero nadie habla de la fase de transporte y refinación, si son fases rentables para la empresa y para el Estado, o qué está pasando. Este mensaje que yo estoy dando es justamente para que se ponga cartas en el asunto y que se entienda que tiene que ir la gente que conozca del negocio en cada una de las áreas, justamente primero para sostener las infraestructuras, segundo para mejorar las infraestructuras y tercero para proyectar negocios que pueden ser rentables para la empresa. Entonces, la nueva variante, de igual manera, que se entendería que se está haciendo que son bypass y variantes temporales. Bueno, la pregunta que vendría es, ¿de aquí en qué tiempo tenemos que mover la variante? Vamos, creo que con la 7ª variante, y recordemos que entre lo que se construyó una variante y lo que el río llegó no pasaron ni 19 días, en un caso de las variantes que ya se hicieron desde hace un año atrás. Entonces, estas soluciones, llamémosle desde mi punto de vista improvisadas, lamentables para el país, no pueden manejarse así. Tiene que construirse la variante definitiva, al costo que sea. Yo por eso daba el ejemplo de esos grandes, de esos oleoductos de largas distancias, oleoductos que atraviesan ríos, mares, montañas, o sea, yo planteo esto porque no es sobre pretexto que si bien es cierto la geografía nuestra, especialmente en esa zona es compleja, no es ningún pretexto, porque con ingeniería y recursos se logra. Y los recursos se tienen que conseguir. Yo planteé en varios medios que el tema de cuánto podría haber costado la variante definitiva, si es que tienen los estudios, el costo que sea debió haberse hecho, al costo que sea. Mire, si recordamos en el año 72, cuando se construyó el SOTE,
Y posteriormente se decidió ampliar su capacidad de bombeo antes de que entre OCP. Hubo varios planteamientos. Entre esos, habían créditos. En esa época ya se hablaba de créditos de la CAP, se hablaba de diferentes formas de que los propios proveedores de los campos petroleros ayuden a financiar, porque vamos a bombear el crudo de ellos. O sea, yo el ejemplo que di de OCP hace un rato, de lo que está pasando en Punta Gorda, es interesante, porque mire, es un modelo de negocio donde, si bien es cierto, se hace la inversión, y lógicamente el que invierte arriesga, pero claro, muy bien planificado, la tasa de retorno, la recuperación es interesante. Entonces, ahora lo que se tiene que buscar, porque de los datos que más o menos yo he revisado, esa variante podría llegar a costar entre 400 y 500 millones de dólares. ¿Sí? No he visto la ingeniería ni detallado, pero he conversado con gente que está en el área y más o menos ha detallado, pero yo voy más que la cifra. Voy a cómo se debería plantear justamente el financiamiento. Pero yo parto un poco más atrás y lo que he dicho nuevamente. Si no se diseña y se construye bien la empresa petrolera, es decir, si no partimos de quienes manejan nuestras fases de producción, transporte y refinación, eso se convierte realmente en un barril sin fondo, porque no hay calidad de gasto. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer aspecto que tiene que solucionarse. Tiene que, la empresa petrolera, que es donde nace todo prácticamente, ¿sí? Es allí donde se tiene que comenzar realmente haciendo cambios fuertes, estructurales, con un diseño de empresa. Si bien es cierto, hay una propuesta o hay una idea de hacer una empresa modelo como Ecopetrol de Colombia, pero bueno, caminemos sea hacia el modelo de Ecopetrol o caminemos hacia nuestro propio modelo, nuestro propio diseño de nuestra propia Petroecuador, pero para eso hay que tener la decisión, la gente apropiada y lógicamente la voluntad, porque las herramientas tecnológicas y todo existe en el mundo. Mire, en las industrias de petróleo y gas, el ADN digital es sumamente importante y está demostrado que con herramientas tecnológicas que existen, definitivamente usted puede bajar niveles de corrupción, puede hacer eficientes los controles, porque el petróleo y el gas del futuro es digital. Y eso tenemos que entender, o sea que esa parte definitivamente ya no podemos quedarnos atrás para cualquiera de las fases. Bueno, en realidad el gobierno ha dicho que con estas acciones, bueno, ya hicieron 6 variantes, esperemos de que la séptima sea la definitiva o cuántas variantes más vendrán. Que con estas acciones se normalizarán las operaciones del sector petrolero nacional, evitando mayores impactos económicos, mismos que al momento se calculan en cerca de 600 millones de dólares. O sea, aquí respalda totalmente lo que usted acaba de decir. La variante definitiva se debió haber realizado al costo que sea, porque en realidad no es que se paraliza el transporte, sino que se está paralizando toda la cadena de valor hidrocarburífera. Así es, definitivamente. Ahora, en el área de transporte, que es importante que topemos de una vez, donde está considerado todas las redes, no solo de oleoductos, los 6 oleoductos que existen al momento en el oriente, y la red de poliductos, que es sumamente importante, que ahí también hay mucho que hacer, porque yo vuelvo y repito, hay que entender que el transporte en el petróleo y el gas justamente sigue siendo el más económico, sigue siendo el más económico. Solamente planteemos una idea, de no existir el oleoducto, hagámonos la idea vana de que sacamos vía tanqueros, si es el tema, todo el petróleo del oriente. Y sin una infraestructura de carretera sería imposible. Entonces, eso es por dar una idea generalizada de la importancia que tienen estas infraestructuras de transporte y de almacenamiento, ¿sí? O sea, cuando usted construye un poliducto, quiero un momento hacia allá, cuando usted construye un poliducto, la primera razón por construir un poliducto es sacar de las carreteras los autotanques. Eso que evita desgaste de carretera, evita accidentes, etcétera, todo lo que eso involucra. Pero si usted construye y hace una inversión en un poliducto que después no funciona, usted no funciona como se da muchos de los casos que se está dando en Petroecuador, tenemos el caso de Pascuales Cuenca, eso también es un tema que es emergente. O sea, todo es emergente. No solo necesitamos que se rompa la tubería para que sea emergente. Emergente es una inversión que hemos hecho en el Estado, los ecuatorianos,
y que definitivamente no está surtiendo la efectividad. Entonces, este mensaje que yo igual doy a las autoridades es justamente para que tomemos conciencia y se tenga que hacer lo que se debe hacer. Es decir, te faltaría la red de poliductos. Justamente yo he planteado que el que falta es el Cuenca Loja para cerrar la frontera sur y que se construya el terminal igual de productos limpios en Loja. Es un poco pensar el contexto. Ahora, regresando nuevamente al tema de los oleoductos. Entonces, bueno, el planteamiento sería, ya debe haber una propuesta. Es más, yo pensé que en estos días ya iba a salir una propuesta sobre cómo se va a hacer el tema de la variante definitiva. Ahora, la otra pregunta que yo me estoy haciendo, que he tratado de averiguar, es saber si se supone que la industria petrolera, todas las infraestructuras de la industria petrolera tienen altísimo riesgo y se supone que está asegurada. Ahora sería ver si es que el seguro está cubriendo, no está cubriendo. Si el seguro ya no quiso cubrir, ¿qué acciones tomaron las autoridades para poder, digamos, cubrirnos a los ecuatorianos del riesgo? Entonces, es otro tema que sería interesante que nos indiquen qué pasó, si es que esa zona está o no está cubierta por los seguros. Porque entendamos, vuelvo y repito, todas las infraestructuras petroleras son de altísimo riesgo, todas. Tan riesgosa es una refinería, como tan riesgoso es lo que estamos viendo ahora, o un campo petrolero, ¿sí? Entonces, se entendería que en los seguros, en el mundo de la industria de energía y petróleo, y por eso es que siempre se plantea que tienen que ser empresas serias, empresas que tienen reales seguros hacia afuera, y yo diría que esto nos dio un mensaje dependiendo de mi pregunta que dejo para que nos contesten, si está asegurado o no esa, la línea, ¿qué se va a hacer a futuro? Porque mire, en el caso de Petroecuador, de igual forma, los seguros, ha habido muchísimos problemas de lo que es de conocimiento público, porque no existen inventarios valorados, no existen balances auditados. Entonces, ninguna aseguradora, por lógico, por una lógica, sin saber qué es lo que va a hacer, puede poner una cifra exacta. Y usted tampoco puede plantear una negociación porque tampoco sabe lo que tiene. Entonces, esto que nos está pasando debe ser, vuelvo y repito, un mensaje, yo diría, a la conciencia de quienes van a ir a la empresa o quienes están en la empresa petrolera para que hagan todos esos ajustes que necesitamos para que nuestra industria funcione. Porque nos guste o no nos guste, seguimos anclados, la industria petrolera seguirá anclada a la economía del país, con lógicamente, los enfoques que hay sobre las energías renovables, transición energética, sí, todo eso está viniendo, todo eso está caminando, pero seguimos anclados y seguiremos. O sea, esto es un tema que no se cierra mañana una puerta y se va a abrir la otra. Entonces, lo que tenemos que hacer, igual que entendería que hay un plan de transición energética que debe haberlo desde el ministerio, que generalmente debe ser por 20 o 25 años, y dentro de esa programación de transición energética se entendería, ¿sí?, que está la parte petrolera, ¿sí?, y cuáles van a ser los hitos a recorrer para poder llegar. Y tenemos que saber, porque esa es la otra situación. Totalmente de acuerdo. Se necesita personal técnico capacitado para que maneje un sector, como en la Constitución mismo lo dicen, un sector estratégico. Ahora, esto de la importación de combustibles también, o sea, primero los campos petroleros, la refinería, no es que le apago, perdón, le apago, le prendo y empieza a funcionar, sino que eso es un proceso para que se apague y un proceso para que empiece nuevamente a estar en operación. Y obviamente, si nuestra refinería no tiene el petróleo suficiente, produce menos, se tiene que importar más combustible, se tiene que importar a precios internacionales y se lo tiene que vender a precios todavía subsidiados. Y eso genera pérdida. Y pensar de que no va a haber pérdidas o que se va a recuperar es bastante iluso. Ahora, ingeniero, no se cumplen los objetivos de incrementar la producción. No se iban a cumplir más bien, pero ya ahora ya tienen ya un argumento más para decir el por qué no van a cumplir con los objetivos de incrementar la producción petrolera. Esta es una industria que hay que, hasta para salir a medios, hay que estar muy bien informado y tener conocimiento técnico, pienso yo. Hace aproximadamente un año, yo manifestaba
que el llegar al billón de barriles tenía que cumplirse varios hitos. Y yo decía que lo primero que se tiene que hacer es sostener la producción petrolera. Porque la verdadera guerra es contra la declinación de los campos petroleros. Hay que llegar a sostener la producción petrolera, que eso significa inversión y tecnología. El segundo hito que yo planteaba era que se tiene que recuperar o llegar, que bueno, después en buena hora ya vi que ese era el enfoque del ministerio, llegar a los 520,000 barriles, digamos más o menos a la media tradicional que ha sido del Ecuador como productor. ¿Y por qué era importante llegar? Primero porque había que cumplir los compromisos de preventas petroleras, que lógicamente el año 2022 se va a complicar porque con la data de 520,000 barriles salíamos adelante, pero si no se llegaba a esa meta, a lo mejor nos va a tocar comprar crudo para poder pagar a los comercializadores. Y el tercer hito, que era incrementar la producción petrolera, ya era otro enfoque, en donde igual se manifestaba que tiene que ir de la mano la parte de producción con la parte de transporte. Si tenemos la capacidad de transportar el billón de barriles, era la primera pregunta, y si no la tenemos, bueno, caminemos hacia el número que tenemos la capacidad de transportar, que aproximadamente son 810,000 barriles, poniéndoles, digamos, a un 100% SOTE y OCP, ¿sí? Que sin embargo, haciendo todo lo que se debería hacer, como es realmente entrar primero, y la primera parte que yo siempre planteé es que se tiene que primero certificar reservas. ¿Usted cómo puede hacer una planificación si no certifica reservas? ¿Usted cómo puede ir al banco? Si usted va al banco y dice, ¿cuánto tengo en la cuenta para girar sus cheques? Porque usted no puede girar los cheques, puede ir al banco. Entonces, yo siempre planteé que se tenía que primero certificar reservas, comenzar certificando reservas y comenzar nuevamente un poco a fases de exploración, y que el crecimiento debía ser orgánico, es decir, dentro de los propios campos petroleros. Fueron 3 o 4 mensajes que están grabados en varios medios, y que eso era la perspectiva por varias razones. ¿Por qué el crecimiento dentro de los campos petroleros? Porque existe la problemática ambiental y comunitaria. Entonces, lógicamente, el ampliar la frontera petrolera de inmediato era un tema que iba a tener muchísima complejidad. Y además tenemos que aprovechar que en nuestros campos petroleros existe una preinversión importante en todo lo que significa carreteras, electrificación, es decir, facilidades que están. Eso nos daba la bondad de campos importantes, como fue el caso de Auca, que bueno, lamentablemente ya está en manos privadas. Digo lamentablemente porque desde el punto de vista de la negociación, yo comparto que la inversión privada es importante. Los modelos de contratos abiertos en el mundo funcionan, es decir, la estatal con las privadas. Pero lo que yo no comparto es que definitivamente las reglas de juego tienen que ponerles el dueño, que es el Estado, y que la rentabilidad debe darse, primero, solo sobre el incremento de la producción petrolera, no sobre el total de lo que produce el campo. Y segundo, tiene que ser una rentabilidad que definitivamente el Estado tenga mayor utilidad. Entonces, con esos enfoques que hemos planteado, bueno, el tema era cuánto podríamos incrementar. Pero para eso existe un término que a nivel de las empresas, a nivel mundial, del mundo, de las empresas de petróleo y gas, en las empresas de petróleo y gas, el mes de enero tiene un evento sui generis muy interesante. Eso es casi, en las industrias de petróleo y gas, eso es casi como celebrar la Navidad. Es la exposición del plan estratégico que presentan cada empresa a nivel del mundo. El plan estratégico es justamente donde ya se va a denotar cómo vamos a caminar, qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra meta. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es el plan estratégico que tiene nuestra empresa petrolera para poder llegar a X, Y, Z objetivos? Entonces, con esto que yo estoy planteando, a lo mejor, digo a lo mejor, debe haber, pero sería interesante que nos hagan conocer, hasta para ayudarles a generar ideas, porque esto es de ideas. Estos temas son la opinión, yo pienso que hay que hacerle para aportar. A veces toca hacer ciertas puntualizaciones negativas, pero que sea el insumo para poder dar ideas que van a ayudar. Entonces, si no tenemos un plan estratégico que nos demuestren cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar,
Porque un plan estratégico usted no lo hace en 2 días, exponiendo en 2 conferencias todo lo que va a hacer. O sea, eso es fácil, pero definitivamente no funciona así. Bueno, o sea, entenderíamos que va a salir la ronda intracampos, que eso desde mi punto de vista sería unos 20,000, 30,000 barriles más de incremento. Se entendería que hay que ponerle mucha fuerza a ITT, a Ispingo especialmente, que eso puede incrementar. Se entendería que hay que ponerle mucha fuerza a Sacha para poder llegar a los 100,000 barriles. Se entendería que hay que a los campos, Chuchuquín, a todos los campos, a nuestros buenos campos que existen, incrementar o invertir en todo lo que sea recuperación secundaria, que es la ventaja que tienen nuestros campos petroleros, que hasta aquí solo utilizamos hasta recuperación secundaria, porque lógicamente si entramos a la terciaria, los costos de producción van a ser mucho más altos, o sea, existen muchas bondades, ¿sí? Entonces se entendería que vamos a sacar, se va a sacar y se debería tomar ciertas correcciones. No es posible que existan campos petroleros con cero producción. Son campos que en rondas hace muchos años se dieron. No es posible que existan campos petroleros donde las empresas, algunas empresas, han venido prácticamente a ser el músculo financiero de las empresas locales y están debiendo y están quebrando a la gente. Eso no debe hacerse. Eso denota solo 2 cosas. Se necesita más control. Entonces, los campos petroleros que no han demostrado que cuando presentaron las propuestas, es decir, usted presenta su plan de inversiones y su plan de desarrollo, se supone que usted tenía la fuerza financiera, pero después resulta que les salen todos los pretextos y están ahí esos campos con cero producción o no han incrementado la producción. Entonces, eso se tiene que recuperar. El Estado tiene que ver la forma de recuperar esos campos y realmente entregar a empresas que vengan a poner los recursos y vengan a incrementar. Entonces, con estos detalles que yo le doy, yo pienso que podemos tejer una especie de, sabemos, de tela araña, si es el término, para poder ir buscando las formas cómo sin expandir la frontera petrolera, lógicamente incrementar la producción. Ahora, ¿cuánto se va a incrementar? Eso le digo, ya es una cifra que el plan estratégico, si existe, nos dirá. Si el plan estratégico nos dice y nos demuestra que vamos a llegar a 600, 700,000 o 1,000,000 de barriles, perfecto. ¿En qué tiempo y cómo lo vamos a hacer? De la mano de la parte financiera, de la parte técnica. Nos ha aclarado muchísimo, nos ha hecho entender muchísimas cosas y también nos quedan algunas inquietudes, como saber si hay el seguro para todo lo que es la infraestructura petrolera. Agradecemos por sus criterios y valiosa presencia, ingeniero Robalino, y a todos ustedes por acompañarnos en un programa más. Muchas gracias. Muy amable, un saludo cordial. Muy amable, gracias.